La gran piedad de los escritores de Francia, de César Vallejo, París, octubre de 1926. De algún tiempo a esta parte, se viene combatiendo denodadamente en París para mejorar la situación del proletariado literario de Francia. La Sociedad de Gentes de Letras, presidida por M. Edouard Etaimieux de la Academia Francesa, ha reforzado esta campaña día a día y la prensa francesa ofrece cotidianamente una rúbrica de propaganda en el mismo sentido, bajo el título común de la gran piedad de los escritores de Francia. Porque en París existe un proletariado literario enorme, sin pan, sin techo y aún hasta sin pluma para escribir. Poetas sin zapatos con que vagabundear por las vías zarzosas del enigma. Novelistas sin guantes con que tomar el escalpelo psicológico. Dramaturgos sin smoking con que salir a tablas a agradecer las ovaciones del público. Periodistas sin sombrero con que saludar a los ministros en las entrevistas. En fin, una trabilla desarrapada que lleva en los bolsillos, en vez de monedas, apenas unos grasientos fósforos mentales. ¿Qué le vamos a hacer?, clamaba Maurice Barrès cuando le hablaban de tales proletarios de la pluma. El escritor que no puede ganarse una posición y un nombre en la vida es porque carece de talento. No hay nada que hacer con ellos. La historia y la experiencia nos demuestran que sólo las grandes virtualidades creadoras han triunfado y han ganado el dinero que querían. Los demás, los que se mueren de hambre, es porque son unos estúpidos. El académico, el diputado, el autor de 100 novelas que se vendían como el pan. El hombre que así hablaba era el nacionalista hasta el chauvinismo, el líder de la democracia, el rico burgués que vivía en un palacio del bosque de Bolonia, con 30 criados brillantes y 10 secretarios de levita. El hombre que así hablaba era el magnate de la pluma, poderoso personaje inaccesible, a quien se llegaba solo después de atravesar 100 antesalas, más que para llegar al presidente de Francia, que era, en efecto, el señor Milleron en el Eliseo al lado del señor Barrès en su casa. Y, como es natural, un semejante personaje no podía fraternizar con los compañeros pobres. Antes de los 40 años, había graznado Barrés, en su mocedad, en la sala de redacción de un periódico en París. Sería académico y millonario. Y, naturalmente, un semejante personaje estaba incapacitado. ¿No es verdad, señor Barbuzet, para apiadarse de los míseros y hambrientos de este valle de lágrimas? El señor Barrés, que gozó tanto en la vida y a quien Dios tenga ahora otra vez entre goces celestiales, se oponía a toda campaña de piedad por los escritores sin pan. A pesar de ello, la campaña ha continuado arando el ambiente y ha llegado, como hemos dicho, a constituir una gran fuerza social. Pero, en contra de esta gran piedad de los escritores de Francia, hay otra corriente doctrinaria, que no es, por cierto, la misma de Barrés. Se trata de una corriente muy antigua, practicada por muchos grandes escritores, desde Homero hasta Carl Sandburg y Pierre Ham en nuestros días. Estos escritores repugnan la piedad. Barrés la creía libre desarrollo del espíritu del creador. Sandburg, el yanqui, Ham, el francés, creen que los escritores padecen un error muy grave al pretender ganarse la vida exclusivamente con la pluma
y no ya en otro oficio o actividad. Un poeta piensa que, por ser poeta, no puede ya hacer otra cosa que versos para ganarse el pan. Día y noche escribe versos. No quiere ni se esfuerza por franquear los otros campos de trabajo. Hacer zapatos un poeta. ¡Qué ocurrencia! ¡Qué indignidad! Conducir un coche. ¡Qué ofensa! ¡Qué vergüenza! Unas manos que escriben poemas más o menos perecederos o inmortales se mancharían y se estropearían si luego de dejar la pluma pasaran a aserrar madera. El poeta, el novelista, el dramaturgo, de este modo, se han parcializado, sustrayéndose a la hermosa pluralidad de trayectorias de la vida y amputándose así otras tantas múltiples vías de sabiduría y riqueza emocionales. Se han profesionalizado, están mutilados, están perdidos. Pierre Ham quiere sacar de este tremendo error a los escritores. Quiere sacarlos del tintero al campo, al taller, a la vía pública, al espacio, al mar, a lo desconocido, sin dejar, por ello, de volver a sus cuartillas. Que el poeta conozca y sienta directamente sobre su propia piel cómo se raja un leño, cómo se salta un barranco, cómo se abre una acequia de regadío, cómo se carga un fardo, cómo se barre el suelo, cómo se arrea una partida de puercos gordos, cómo se sube una montaña, cómo se rompe el hielo, cómo se guisa un águila al vino, cómo se amarra un toro bravo, cómo se maneja un dínamo, cómo se suda en África, cómo se berrena en las minas, cómo duele un golpe de viento sobre el mar o sobre un aeroplano, cómo es, en fin, la vida infinita, unánime, salubre, fuerte, creadora. El pan de cada día con un verso lo podrá ganar de otra manera, como cocinero, como contador, como acróbata, como portero, sin dejar, no obstante, de cantar su verso. ¿Por qué no ha de ser así? Todo trabajo es digno o dignificable, y lo es más ante el concepto superior y vidente del artista. Para salvar de la miseria a los escritores, según Pierre Ham, no hace falta apiadarse de ellos, haciendo aumentar el precio de los versos, como si se tratare de tallarines o de espárragos. Para salvar de la miseria a los escritores, no hay sino que desconfiar al escritor de su concha profesional y que lance sus tentativas y posibilidades humanas en todas direcciones. Así no se morirá de hambre y así, por otro lado, ganará el arte en riqueza vital, en inspiración cósmica, en agilidad, en gracia y en desinterés circunstancial. Si hay una actividad de la que no debe hacerse profesión, esa es el arte, porque es la labor más libre, incondicionable y cuyas leyes, linderos y fines no son de un orden inmediato como los de las demás actividades. Como se ve, esta teoría se funda en que el escritor ha de estar dotado de fuerzas para hacerlo todo, tal un Rimbaud, mientras los otros hombres solo pueden ser abogados, y solo abogados o tenientes coroneles, y solo tenientes coroneles, y se limitan y se profesionalizan en esta o aquella actividad. El artista, en cambio, ha de hacer tabla rasa de las divisiones del trabajo, practicándolos todos. Idéntica libertad tiene para otros aspectos de la vida. Si un hombre normal está obligado, dentro de la actual sociedad, a ser un marido fiel, un artista está facultado a no serlo. Madame Rachilde es la primera en opinar que no debe serlo. Un intelectual fiel, exclama la señora de Bayard. ¿A quién y para qué?
La fidelidad es una costumbre y lo contrario de la aventura. Entonces, un intelectual es siempre un aventurero y a menudo un bienaventurado. Georges Courteline, el regocijado dramaturgo de Bourbourchet, declara que en general los maridos que engañan a sus mujeres son los mejores maridos y, aún más si son intelectuales. Todos están, pues, de acuerdo en esto de la moral, sin riberas del artista en materia de matrimonio, salvo Clement Bautel, quien establece que el artista no debe tener una moral distinta de la de los demás hombres. Y es que Clement Bautel gana 20.000 francos diarios con su pluma. Esto nos explica por qué se opone a que los artistas tengan moral diversa a la de los demás mortales, como también nos explica por qué Bautel no trabaja en otra cosa que no sea escribir estúpidas comedias, como Mont Curet Chats, Le Richards, cuyas 1.000 representaciones le han hecho ya rico. ¿Qué necesidad tiene Bautel de ser picapedrero si su pluma le da todo el dinero que quiere? Y correlativamente, ¿qué necesidad tiene Bautel de engañar a su mujer si él es un escritor mediocre y carente en absoluto de inquietud? Estamos, pues, en un mundo donde todo tiene su explicación. Hasta los amores principescos tienen su explicación, bien que no sentimental, sino meramente política. Hoy más que nunca, los príncipes se casan por móviles de orden político o policial, si se quiere, y no de orden cardíaco. En este número de enlaces figura el que va a contraer el príncipe heredero de Bélgica con la princesa Astrid de Suecia, y el que probablemente ha de ajustarse muy en breve entre el inevitable príncipe de Gales y la infanta Beatriz de España. Si antes no han destronado a Alfonso XIII, los artilleros ambiguamente republicanos que se sublevaron últimamente en los cuarteles de Segovia. El heredero inglés pasa, entre tanto, sus vacaciones en Biarritz y una que otra noche da sus saltos a San Sebastián para galantear a hurtadillas a Beatriz como cualquier seminarista erótico y precoz. Más ya llega el otoño y las vacaciones, en playas y montañas, van a terminar. Empiezan las muchachas a cambiar de trajes y, posiblemente, de amores. El Charleston de los dancings, a la orilla del mar o al pie de la nieve, languidece y las parejas, en el baile y en la vida, se dispersan más pronto en el otoño que en el verano. A París empiezan a volver para quedarse o de paso a otras urbes todos los veraneantes. A veces son los reyes de Yugoslavia o el príncipe Chichibud del Japón o el infante don Jaime de España o simplemente el modesto empleado de banco, el oscuro negociante en carbón o el pobre diablo anónimo y hastiado. No sería raro que una de estas mañanas pasase por París el príncipe de Gales con la pala al hombro, es decir, con el presunto noviazgo hecho añicos. Mundial número 337, Lima, 26 de noviembre de 1926.